Bueno, el tema que vamos a discernir hoy es de microbiota y falla intestinal y enseguida lo combiné con el tema de falla hepática. Entonces, teniendo en cuenta, como todos sabemos, la microbiota es un conjunto de comunidades o de microorganismos que habitan a nivel del tubo digestivo. Dependiendo del lugar donde se encuentre, o más bien el lugar del tubo digestivo donde se encuentre, así va a variar la microbiota de nuestro organismo. En este mundo de microbiota encontramos un sinnúmero de bacterias, hongos, arqueas, virus o parásitos. Esto lo que va a hacer es que va a diferenciar lo que le comentaba inicialmente, dependiendo del sitio, así va a ser el número de microorganismos que van a encontrar en cada órgano. Entonces, tenemos que ver que todas estas bacterias, muchas tienen una relación comensal, otras tienen un mutuarismo y otros tienen un agente patógeno. En una persona adulta, el tracto intestinal puede albergar entre 500 y 1000 especímenes de microorganismos, siendo las bacterias de filobacteroides en un 25% y la Firmicutes en un 60% las de mayor prevalencia. En menor proporción se detectan proteobacterias, verrucomicrobias y cianobacterias, entre hongos, protozoos, virus y otros microorganismos. También es importante mantener las proporciones equilibradas y por ello se ha establecido una relación Firmicutes-bacteroides como un parámetro para evaluar el equilibrio de la microbiota intestinal y su funcionalidad. Entonces podemos ver del lado izquierdo de la pantalla que existen bacterias que tienen un componente beneficioso para el organismo, mientras que la del lado derecho, como son los estreptococos, la Escherichia coli, la Neisseria, tienen un componente que pueden generar enfermedad. Entonces, la funcionalidad de la microbiota intestinal, las principales funciones que tiene la microbiota intestinal es, uno, prevenir la colonización por otros microorganismos, ese es nuestro principal mecanismo de defensa. Ayudar a digerir los alimentos, a producir vitamina B y K, que el organismo humano no es capaz de sintetizar, y estimular el sistema inmune. ¿Qué es la falla intestinal? Creo que hemos hablado de esto mucho en estos días. Se define a la disminución de la función del intestino por debajo del mínimo requerido para la absorción de los macronutrientes, agua y electrolitos. De alguna manera, cuando existe una falla intestinal, es un paciente que requiere una suplementación intravenosa para mantener la salud y el crecimiento del organismo. Existen diferentes tipos de falla intestinal. Tenemos que el tipo 1 es aquella que se presenta de forma aguda y es de corta duración y generalmente es una falla intestinal que se limita. Se presenta después de cirugías abdominales y está relacionada con enfermedades críticas como son las lesiones craneales, pacientes con neumonía, pacientes con pancreatitis aguda. La tipo 2 también es en un estado agudo, pero es un estado agudo mucho más prolongado. A menudo el paciente se presenta metabólicamente inestable y requiere cuidados interdisciplinarios y además de soporte intravenoso. Está acompañada de complicaciones sépticas, metabólicas y nutricionales. Con respecto a la falla intestinal tipo 3, esta se presenta más que todo en las condiciones crónicas y se presenta en pacientes metabólicamente estables, es lo que llamamos una falla intestinal crónica. En estos pacientes también se requiere un soporte intravenoso durante meses o años. Esta puede ser reversible o irreversible. Entonces, la relación de la microbiota y la falla intestinal tiene una gran relación con relación a la sepsis. Sabemos que es la principal causa de muerte en la falla intestinal aguda y es necesario determinar cuál es el origen de la sepsis. Muchas veces no se pueden identificar y aquí es donde comienza a jugar el papel fundamental el tema de la microbiota, ya porque se habla de la translocación bacteriana como causante de la sepsis. Otras causas pudieran ser sepsis como un punto de partida, como son los catéteres venosos o las causas extraabdominales. Hay que reconocer tempranamente los signos de sepsis y buscar la causa y tratarla. Muchas veces en estos pacientes un 50%
no es fácil de detectar la sepsis tempranamente, especialmente en los pacientes inmunosuprimidos o con déficit nutricional. Entonces, debemos estar muy atentos cuando se presentan estas situaciones. Se pueden presentar un amplio espectro de síntomas y signos que incluyen deterioro de la función gastrointestinal y la función hepática. Y la retención tanto hídrica como la presencia de edema, la presencia de fiebre o el aumento de la demanda metabólica y la resistencia a insulina y deterioro progresivo. Todos estos son combinados, acompañados de la falla multisistémica. Entonces, con respecto a los laboratorios, tenemos que vamos a encontrar unos parámetros anormales de laboratorio. Todos estos parámetros asociados a la sepsis que presenta el paciente inicialmente, como son los niveles elevados de proteína C reactiva, el recuento de leucocitos, la presencia de hipoalbuminemia e hiponatremia, con anormalidades de la función hepática. Con respecto a la antibiótico-terapia, siempre se habla de que estas terapias empíricas deben ser de amplio espectro para cubrir la potencialidad de los patógenos identificados. Complicaciones hepáticas relacionadas a la falla intestinal. Tenemos que los pacientes con falla intestinal aguda tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas. Estas son lo que se denominan las enfermedades hepáticas asociadas a falla intestinal. Esta gravedad tiene y depende directamente de las enfermedades que llevaron al paciente a la falla intestinal, especialmente los pacientes que están en una sepsis en curso o enfermedades hepáticas persistentes. Entonces, con respecto a los factores etiológicos, tenemos que se asocia a la nutrición parenteral, a la falla intestinal propiamente dicha, especialmente en aquellos pacientes con ayunos prolongados, pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, alteraciones del ciclo enterohepático y la presencia de drogas, especialmente antibióticos. Esto genera, por consiguiente, una alteración sistémica o abdominal. Aquí juega el papel de las sepsis intraabdominales. Con respecto a las complicaciones hepatobiliares asociadas, tenemos que el daño hepático secundario a la alimentación parenteral se considera uno de los fenómenos se considera un fenómeno iatrogénico, ya que ocurre como consecuencia de un acto médico y que puede tener unos efectos adversos con relación a la parte hepática. Las enzimas pancreáticas se encuentran casi siempre elevadas en los pacientes con alimentación parenteral en un 40-70%, especialmente en los niños. ¿Okay? Se reconocen 3 patrones de hepatopatías, como son la colestasis, que es un patrón hepatotóxico más frecuente en los niños, la esteatosis hepática, que es más frecuente en los pacientes adultos, y la disfunción de la vía biliar y vesicular, que es más común entre ambos grupos etarios. Complicaciones, con respecto a las complicaciones de las alteraciones hepáticas, vamos a encontrar que la esteatosis hepática es la más frecuente en un 50% de los casos. También vamos a encontrar fibrosis hepática, esteatohepatitis y la cirrosis. Con respecto a las alteraciones biliares, tenemos la colelitiasis, la colestasis y la colestasis alcalculosa. Entonces, teniendo la relación entre el sobrecrecimiento bacteriano, esto puede contribuir, o sea, la falla hepática se debe y contribuye el sobrecrecimiento bacteriano, lo cual hace de que bacterias anaerobias generen producción de hepatotoxinas que vayan a lesionar el órgano hepático, además de la producción del ácido litocólico, ¿ok? Además de la producción del ácido litocólico que va a alterar la conjugación de los ácidos biliares. Tenemos las alteraciones de los ciclos enterohepáticos, lo cual se presenta una interrupción de la circulación enterohepática de los ácidos biliares en un 10%. Y una de las que son más importantes, el uso de los medicamentos, entre los cuales encontramos la hepatotoxicidad generada por los antibióticos o algunas drogas que por su metabolismo pueden generar una lesión hepática. Bueno, esto fue el tema escogido y lo que le presenté sobre microbiota y falla hepática. Gracias.